Hola a todos. Desde hace más de 85 años que el PVC fue patentado. Desde ese entonces hasta el día de hoy ha sufrido muchísimos cambios, avances tecnológicos, nuevas aplicaciones, normalización y se ha convertido en el segundo termoplástico más fabricado en el mundo. Nosotros conocemos muchísimo el material, lo vemos en nuestros hogares, en las oficinas, en espacios públicos. Sin embargo, nosotros como Vinylit nos vemos en la tarea de enseñarles el correcto procedimiento para instalar estas tuberías, ¿ok? Para sistemas de conducción de fluido. Esto porque suelen incurrirse en algunos errores por procedimientos antiguos que se realizaban, bien sea porque la tecnología que tenemos hoy en día hace 40 años no existía, o también por soluciones temporales de corto plazo que se realizan en terreno y terminan concluyendo en una llamada de postventa. En esta presentación nos enfocaremos principalmente en dos grandes líneas, hidráulica y sanitaria. En el caso de la línea hidráulica es utilizada para aplicaciones de conducción a presión. Esta se clasifica en presión nominal 6, 10, 12,5 y 16. En el caso de la tubería sanitaria se utiliza principalmente para conducciones gravitacionales y consta de sanitario gris, sanitario blanco. La tubería hidráulica tiene dos métodos de unión: cementar y con goma. En el caso de las tuberías cementar van de 20 milímetros a 50 y esta simplemente se compone de una campana, la cual se le aplicará un adhesivo en la parte interna y en la superficie externa de la tubería se aplicará también adhesivo. Esta se inserta y se mantiene presión. En el caso de la unión con goma consta de una campana, una goma y tenemos que lubricar la superficie interna de la campana y la externa de la tubería. Esta se utiliza más que todo para diámetros superiores de 63 milímetros hasta 400 milímetros. ¿Ok? En el caso de la tubería sanitaria tenemos tanto unión cementar como con goma. De igual forma, solamente que la cementar es de color gris y con goma trabajamos de color blanco. Esto para diferenciarlas porque las uniones cementares se utilizan para sistemas no mayores a 2 pisos de altura o 5 metros. En el caso de las tuberías sanitarias blancas se utilizan con goma para que la dilatación térmica longitudinal sea absorbida por el movimiento dentro de la campana Angle. Ahora vamos a ver un procedimiento de una unión cementar. Procedemos a cortar la tubería de forma recta. Inspeccionamos que el corte haya sido recto y además que la tubería no haya sufrido ningún aplastamiento. Luego se hace un bisel en el extremo de la tubería que se va a realizar la unión. Posteriormente limpiamos el extremo a soldar. Ahora procederemos a colocar el adhesivo. Debemos dar 2 vueltas alrededor de la tubería. Y una en el fitting. Introducimos. El fitting debemos girarlo al menos un cuarto de vuelta.
Mantenemos unos segundos para que el fitting no expulse la tubería. Limpiamos el exceso de adhesivo en nuestra tubería. De esta forma se hace una correcta instalación de una tubería cementar. Al poco tiempo notaremos que la unión está suficientemente firme. Habiendo terminado el procedimiento de una unión cementar, veremos ahora una unión con goma. Una vez que hayamos hecho el corte a 90 grados, se realiza un bisel en el extremo de la tubería. Presentamos la tubería y el fitting y marcamos el tope. Luego colocamos la goma dentro del fitting. Es importante que los 45 grados de la goma den hacia adentro. Corroboramos de que esté bien instalado y firme. Procedemos a aplicar el lubricante en la goma y también aplicamos lubricante en la superficie de la tubería. Procedemos a realizar la inserción y recordamos retirar 1 centímetro la unión. Limpiamos el exceso de lubricante De esta forma logramos una correcta instalación de una unión con goma. Después de haber visto los procedimientos de las uniones, ahora vamos a hablar un poco de los errores que nos conseguimos en terreno. Tenemos tanto errores de diseño, errores de montaje y también errores de almacenamiento. En el caso de un error de diseño, podemos tener una mala selección en cuanto a la aplicación, pudiendo utilizar una tubería hidráulica para conducir aguas a altas temperaturas, lo cual su vida útil va a disminuir considerablemente y al poco tiempo va a fallar. También podemos tener una mala selección de presiones nominales. Utilizar una tubería que sea más delgada para altas presiones puede incurrir también en una falla eventual o por un cierre abrupto de una válvula generar una onda de choque que nos elevará las presiones causando un golpe de ariete. También en el caso de las abrazaderas es muy importante considerar una selección adecuada, ya que si tenemos una dilatación térmica y tenemos una abrazadera fija, mi tubería no va a tener a dónde ir. Entonces se van a generar esfuerzos de flexión y eventualmente también puntos de fatiga donde la tubería va a fallar. Otra consideración muy importante es la expulsión y la admisión de aire, ya que si estamos trabajando en una tubería a presión, el aire se comprime. Entonces, si permitimos el paso de burbujas, estas se pueden aglomerar en los puntos más altos,
generando una burbuja cada vez más grande, pero esta, al ser compresible, la presión se va a aumentar considerablemente, pudiendo incurrir en una falla en la tubería. También, si nosotros no controlamos la admisión de aire, cuando evacuemos toda el agua, lo que va a hacer es generar una presión negativa, esa masa de agua, generando un aplastamiento. Ahora hablaremos un poco de los errores de montaje. ¿Okay? Uno muy frecuente es utilizar mucho adhesivo para la tubería para que ésta se pegue muy bien. Lo que estaremos haciendo es debilitando la estructura de la unión. Entonces prácticamente estaremos haciendo lo contrario a nuestra intención inicial. También es muy importante revisar la fecha de vencimiento de los adhesivos, porque si bien un PVC puede durar 50 años, los adhesivos tienen una vida útil mucho menor. Entonces es importante revisarla antes de hacer la unión. También hay que considerar que por impacto las tuberías pueden ovalarse. ¿Okay? Si un peso muy elevado cae sobre un tubo o un fitting, este podría deformarlo. Entonces, al no estar en perfecto contacto con el fitting, vamos a tener una posible fuga. Otro error muy común que nos conseguimos es que muchas personas lijan las tuberías en la superficie externa. Esto antes era muy recomendado porque las tolerancias eran un poco mayores y se aconsejaba para que entrara bien el tubo en el fitting. Sin embargo, hoy en día es algo que no recomendamos porque las tolerancias son suficientemente ajustadas y precisas para que el fitting pueda entrar con la tubería sin ningún problema. Otra cosa muy importante es que cuando introducimos una tubería con adhesivo dentro del fitting, el fitting debemos girarlo al menos un cuarto de vuelta. Esto porque la película que estamos haciendo del adhesivo debe entrar y debe ser homogénea en toda la superficie de contacto. Otros errores que suelen suceder en las uniones con goma es que primero la mala colocación del anillo, si este está en el sentido contrario, va a impedir que la tubería entre en el fitting. Otra cosa que suele suceder es que introducimos completamente la tubería y no la retiramos. Entonces, cuando tengamos una dilatación térmica, no va a tener hacia dónde expandirse nuestra tubería y probablemente va a generar fatiga. Ahora vamos con los errores de almacenamiento. En este caso, suele pasar mucho si las tuberías están expuestas al sol por un tiempo muy prolongado. Estas pueden hacer que el material se cristalice, pierden propiedades y su vida útil se ve bastante disminuida. También es muy importante considerar que no se deben lanzar las tuberías al momento de descargarlas del camión. Deben ser transportadas de una forma ordenada y que no sufran algún impacto. Al ser muy livianas, uno puede considerar de que la tubería puede absorber el impacto sin ningún problema. Sin embargo, la tubería va a estar sufriendo un daño importante y puede deformarse plásticamente. En el caso de las campanas, también estas pueden ovalarse si al momento de almacenarse están chocando una campana con otra. Entonces, cuando introduzcamos el fitting o la tubería dentro de la campana, no va a haber la estanqueidad con la goma y vamos a tener fugas. Es importante recalcar
estas consideraciones para su instalación de tal forma de disminuir lo más posible fallas. Primero, seleccionar la tubería de acuerdo a la presión requerida. Muy importante. Si las uniones son cementar, tomar en consideración la dilatación longitudinal. Ahora, para concluir, es importante que tomen en consideración los siguientes tips. Primero, tomar en cuenta la presión de operación del fluido. ¿Okay? Es importante que la tubería resista esta presión y eso va de acuerdo a la selección que hagamos. Segundo, si la tubería va a ser cementar, tenemos que tomar en cuenta la dilatación longitudinal. Esto para evitar fatigas. Recuerden también no lijar la superficie externa de la tubería y además en las uniones que son con goma, llevar la tubería a tope y retirar 1 centímetro. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya sido de mucha utilidad esta pequeña capacitación y recuerden, en Vinylead hacemos que la vida fluya. Muchísimas gracias.